Bien, nos piden calcular el perímetro y la superficie de un decágono. Y los datos que nos dan son lado 3 centímetros y distancia de centro a vértice 8 centímetros. Si pasamos esos datos a nuestro dibujo, el lado sería esto y la distancia del centro al vértice sería esto, ¿de acuerdo? 8 centímetros. Para calcular el perímetro simplemente hay que multiplicar el lado por el número de lados iguales que tiene el decágono, ¿vale? 10 lados iguales por 3 centímetros cada lado, 30 centímetros. Ya tendríamos el perímetro resuelto, ¿de acuerdo? Y ahora vamos con la superficie. Voy a calcularla por triángulos, no voy a utilizar la fórmula de perímetro por apotema partido por 2. Ya os dije que utilizando bien los triángulos podemos resolver cualquier polígono de este tipo. Lo mismo nos da pentágono, hexágono, heptágono, son todos iguales. En el caso del decágono tendremos 10 triángulos iguales que este que estoy dibujando. 10 iguales que este, con lo cual voy a calcular el área de este triángulo y luego multiplicaré por 10 porque tiene 10 iguales a este y ya está. Con lo cual la superficie de ese triángulo, lo indico con un simbolito aquí de un triángulo, sería base de ese triángulo por altura de ese triángulo partido por 2. Base de este triángulo, 3. Altura de este triángulo sería esta, la altura. Desde el vértice trazaríamos una perpendicular a la base y esa sería la altura. Voy a llamarla A, no la tengo la altura, necesito esa altura para calcular la superficie de este triángulo, no la tengo, ¿vale? Partido por 2. ¿Cómo calculamos la altura? Lo hemos hecho ya en varios ejercicios, vamos a utilizar la única fórmula de trigonometría que hemos visto, que dice hipotenusa al cuadrado igual a cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Esta fórmula solo es válida para triángulos rectángulos, con lo cual, ¿con qué triángulo rectángulo vamos a trabajar? Pues vamos a trabajar con el triángulo rectángulo que se forma al trazar la altura. Al trazar la altura de este triángulo del cual estamos calculando la superficie, se forma un triángulo rectángulo. Si nos fijamos única y exclusivamente en este triángulo, la hipotenusa, que es el lado largo, sería 8. Este cateto sería justo la mitad del lado, porque esto es un triángulo isósceles y estos dos triángulos son iguales, ¿vale? Aunque en el dibujo lo tracemos a mano y no se vean exactamente iguales, pero son iguales, con lo cual este lado es la mitad de 3, 1,5. Esto es un cateto del triángulo rectángulo, esto es el otro cateto, tengo un cateto, tengo la hipotenusa, puedo calcular el cateto que me hace falta, que es la altura que me hace falta en mi fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, hipotenusa 8 al cuadrado, cateto 1,5 al cuadrado y el otro cateto es la altura, lo que a mí me interesa. Lo he llamado A, pues pongo A al cuadrado. Resuelvo la ecuación que ha quedado. Lo primero que hago siempre es quitar las potencias. 8 por 8, 1,5 al cuadrado, puedo coger la calculadora, ¿vale? 1,5 por 1,5, 2,25 más A al cuadrado. Aquí lo tenéis. Siguiente paso, este 2,25 lo cambio de lado, lo cambio de signo. Opero estos dos términos, ¿vale? Y ya lo único que me queda es quitar el cuadrado. Para quitar el cuadrado, meto dentro de la raíz cuadrada el número que me queda al otro lado.
Si a al cuadrado es 61,75, a es la raíz cuadrada de 61,75. Me vengo a la calculadora. ...7,86, redondeando. 7,86, ¿qué? Centímetros. Esto es una distancia. Ya os digo que tienen mucha importancia las unidades de medida. ¿Vale? Bien, pues si ya tengo la altura del triángulo que necesitaba para poder calcular la superficie de este triángulo, no os olvidéis de que estamos calculando esta superficie de este triángulo, ¿vale? La pongo en su lugar y ya calculo la superficie de ese triángulo que no pude calcularlo de manera directa. 3 por la altura que me ha salido 7,86 partido por 2. Cojo la calculadora, por 3 y entre 2, 11,79 redondeando, 11,79. Bien, ¿y esto qué es? Centímetros cuadrados. Muy bien, centímetros cuadrados. Yo estaba trabajando con centímetros y la superficie me sale entonces en centímetros cuadrados. Esta es la superficie de este triángulo. Como tiene 10 triángulos iguales, ¿vale? Porque tiene un triángulo igual por cada uno de sus lados, la superficie del decágono será igual a 10 por 11,79. ¿Vale? Centímetros cuadrados. Y ya habríamos acabado. Como siempre en este tipo de problemas, si yo voy a utilizar mi fórmula, planto los datos, me falta un dato, siempre lo voy a sacar por trigonometría utilizando un triángulo o rectángulo que tengo que sacar de mi polígono, ¿vale? Para poder utilizar esta fórmula me tienen que dar dos datos y puedo despejar la tercera. La despejo, la meto en la fórmula en la cual me faltaba el dato y ya solo tengo que acabar el problema.